que tú quieres que yo haga. Y empieza a conjugarlo, como te digo, con los dones que Él te ha dado. Porque si bien puede ser algo que quebranta tu corazón, una necesidad, no necesariamente es algo que tú vas a poder hacer. Entonces, tenemos que orar para que Dios nos vaya encauzando en esto. ¿Ya? Vamos a entonces ver el plan de acción, porque la idea es que hoy día podamos también ir, yo les voy a pedir que vayan anotando, entonces en la medida que va avanzando la presentación, ustedes tomen nota de, identifiquen aquellas cosas que ustedes se dan cuenta les falta avanzar para poder progresar este año. Especialmente en año de pandemia, ¿no es cierto? A veces algunos nos hemos sentido más estancados que otros, pero lo importante es que avancemos, tenemos que avanzar. Entonces, nuestro plan de acción para el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida es primero hablar con nuestro pastor, con nuestros amigos, con misioneros acerca de su experiencia, compartir, ¿no es cierto?, acerca del llamado con personas que quizás nosotros sabemos han tenido un llamado. Eso nos va a ayudar a nosotros a identificar realmente en qué consiste el ser llamado por Dios y especialmente el ser llamado a las misiones. Entonces, si queremos realmente trabajar para misiones, apoyar en toda esta área, entonces tenemos que incentivar especialmente a la gente en nuestra iglesia, hablar con quien sea que tengamos a nuestro alrededor para poder aprender más acerca de misiones. Y obviamente predicar, compartir el evangelio. Eso debe ser nuestra práctica constante, ¿verdad? Estudiar. Tenemos que inevitablemente comenzar a estudiar una profesión, estudiar un oficio, estudiar algo que nos permita, ¿no es cierto?, salir adelante para aquellos campos que son más difíciles. Más adelante se va a hablar un poco más de eso. Estudiar obviamente todo lo que tiene que ver con la Biblia, ¿no es cierto?, estudios teológicos y misionológicos. Esto entonces nos va a ayudar a poder estar en aquellos lugares más difíciles especialmente y también poder predicar la palabra. Pero quizás hay otras cosas que tenemos que estudiar, algo sobre otras religiones, sobre las etnias del mundo, sobre una cultura, sobre un idioma. Por ejemplo, nosotros este año queremos estudiar chino, algo de chino aunque sea. Esa es un poco nuestra meta. Entonces hemos estado buscando, vamos a tratar de encajarlo durante el año, aunque sea un poquitito de chino, ¿ya? Entonces esa es la idea. Tenemos dentro de nuestro plan de acción también que tenemos que participar. No nos quedamos ahí nomás sentados en la banca, sino que en la iglesia tenemos que evangelizar, ayudar a que nuevos creyentes crezcan en la palabra del Señor, ¿verdad? Ayudar a lo mejor a evangelizar a los niños en todo lo que es el servicio de adoración. Quizás cuando se levanten las restricciones de la pandemia, realizar viajes de corto plazo, enseñar acerca de misiones a nuestra iglesia local, para que otros también entiendan que es necesario, que no es para las personas que solamente van, sino para todos los que sirven al Señor, que son creyentes. Buscar, ¿no es cierto?, un mentor, alguien que sea de nuestra confianza, que nos ayude a ver aquellas cosas que son en nuestra vida, que de pronto nadie más ve. Es necesario que busquemos a alguien que nos ayude, que nos diga la verdad. Porque a veces nos equivocamos y nadie se entera. O nadie es capaz de decirnos, mira, te estás yendo por otro lado. Entonces alguien que nos agarre de pronto de la oreja y que nos pueda ayudar, ¿verdad? Y eso es súper importante. Un mentor no solamente nos va a ayudar ahora, sino que nos va a ayudar después cuando estemos en el campo solo. Espiritualmente, esto es súper importante, ¿verdad? Este año la pregunta para nosotros es, ¿sabemos orar por los enfermos? ¿Sabemos orar por alguien que necesita ser liberado de demonios? ¿Somos capaces de evangelizar a alguien que es ateo? ¿Alguien que tiene problemas alguien económico? ¿Alguien que tiene enfermedades graves? ¿Supersticiones, verdad? ¿Un corazón quebrantado? ¿Es capaz de orar por esas personas? ¿Sabes qué hacer después? Si alguien te pregunta por un pasaje bíblico, ¿puedes explicarle el contexto? ¿Qué es lo que significa? Porque lo mismo que vamos a hacer aquí, hacemos acá, es lo que vamos a hacer allá. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Somos capaces de dar testimonio de que Dios realmente es un Dios sanador, es un Padre de amor. Sabemos distinguir cuándo Dios me está hablando
o bien cuándo es mi propia voz o la voz del enemigo. Esas son cosas que tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Y lo otro es formar un equipo, juntarte con otras personas que también tienen llamado misionero o también tienen llamado ministerial a servir a Dios y empezar a ser más amigos, más gente, quizás dentro de la iglesia, que tú sabes compartirles acerca de tu llamado, de tu motivación, y eso tiene que ver entonces con compartir también acerca de misiones. Y bueno, acá está un poco el resumen de cuáles son los requisitos básicos para los candidatos a misioneros. Si quieren le sacan un screenshot. Ahí, ¿no es cierto?, dice el llamado, madurez espiritual, que es un poco lo que estábamos definiendo, un corazón de siervo, disciplina y control, carga por evangelizar, tener algo para compartir, tu oficio, ¿no es cierto?, o conocimiento específico, experiencia en todo lo que es vida, porque a veces hay gente que no sabe manejar sus finanzas y resulta que se va al campo y es un desastre. Estabilidad emocional, salud física y la motivación de aprender un idioma. Creo que estos talleres son muy buenos y siempre cada uno de esos temas da como para hacer un taller aparte, porque es importante profundizar en estas temáticas, porque no siempre en nuestras iglesias en Chile se habla de misiones y no siempre nuestros líderes o nuestros pastores conocen de misiones. Entonces a veces el desconocimiento nos hace tener temor para hablar sobre misiones. Entonces ahora les voy a mencionar algunos pasos para llegar a ser misionero del DNM Chile. Y podemos preguntarnos qué es lo que es el DNM Chile. Ahí en el mismo logo aparece el nombre de la Dirección Nacional de Misiones, en este caso de la Asamblea de Dios de Chile. Y como definición, podemos nosotros tener ahí que en este caso el DNM es la agencia de la Asamblea de Dios. ¿Por qué le llamamos agencia? Porque el DNM tiene la oportunidad de capacitar y entrenar a la gente con llamado. ¿Ya? Pero no siempre se promociona o se habla de que nuestra Asamblea de Dios tiene una agencia misionera. Siempre cuando se habla de agencia misionera se piensa, no sé, pues en Jucum, Provisión o en algunas otras agencias que normalmente están estando más en la palestra, en las redes sociales, etc. Pero la Asamblea de Dios a nivel internacional tiene su propia agencia, ya, y mayoritariamente conocida como DNM. Y uno de los pasos importantes está asociado ya a ingresar, ya si usted tiene un llamado misionero, ya Jessica nos mencionaba, converse con su líder y con sus pastores, porque eso es clave. Para poder salir de misión es clave que usted tenga el respaldo y el apoyo de su pastor. Aunque su pastor no entienda plenamente de misiones, usted va a entrar a un proceso de entrenamiento y capacitación. Y ese proceso de entrenamiento y capacitación, la puerta se llama GPM, ya que GPM significa Grupo Potencial Misionero, ya que es el grupo donde llega la gente que tiene una carga o tiene un interés por misiones. Y en ese lapso de entrenamiento y capacitación, usted va aclarando su llamado, si es en alguna nación específica, o si es ayudar en un área específica, o simplemente usted ya tiene claro y quiere salir y necesita adquirir alguna herramienta. Entonces, este lugar es el indicado para comenzar su proceso de misionero. Lo importante es que si usted ingresa a GPM, no te hace automáticamente un misionero, ¿ya? Sino que GPM es la puerta de entrenamiento donde se te direcciona y se apoya tu llamado. Y así de repente en tu iglesia no creen en tu llamado, por último el pastor que te diga, bueno, vaya, aquí en GPM sí creemos en tu llamado. ¿Ya? Creemos que la gente está recibiendo llamados del Señor en las naciones. Porque de pronto nos encontramos con muchas trabas a veces cuando la gente no entiende. ¿Y dónde quiere ir? ¿Y qué quiere hacer? No, no tenemos plata. Y a veces son trabas por desconocimiento. Pero GPM es la oportunidad para que seas entrenado. Entonces, para ingresar a GPM, tengo aquí una infografía que la quiero compartir con ustedes. Ya desde la iglesia
iglesia. Los GPMeros salen desde la iglesia, ya no estaban dando vueltas en la plaza y le preguntaron, ¿tú quieres ser GPM? No. Salen desde la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar donde uno sirve, ¿ya? Y es el lugar donde uno también es ejemplo para otros. Es como tratar de decir, no, yo me quiero ir a las naciones porque ya no quiero nada más en Chile, quiero estar en otro país, evangelizar en otro país. Pero acá no evangelizo, acá no testifico en mi iglesia, acá no apoyo el ministerio. Entonces, claro, lo que el amigo quiere a lo mejor es irse de vacaciones a otro país, ¿ya? Porque si no evangeliza aquí, ¿qué nos garantiza que allá donde no está el pastor, donde no están los hermanos, donde no está la iglesia, qué nos va a garantizar a nosotros que va a estar evangelizando? Entonces, por eso es importante que tenga un buen testimonio ahí en la iglesia. Al ingresar a GPM, tú vas a necesitar el respaldo de tu pastor, porque tienes que llenar una ficha de ingreso, ¿ya? Tienes que llenar esa ficha de ingreso y la tiene que firmar tu pastor. Aunque tu pastor no entienda lo que es GPM, se le va a explicar. Ya también es importante. Hay pastores que ya están al tanto y otros que se les ha explicado qué es lo que es GPM. Entonces, en GPM recibirás orientación, formación bíblica y misionera. ¿Por qué? Porque hay talleres con misioneros de años de experiencia, no solamente en Chile, sino en los distintos continentes. A través de ellos vas a recibir formación y dirección con respecto a los institutos bíblicos y las escuelas misioneras autorizadas. ¿Por qué hablamos de escuelas misioneras autorizadas? Porque necesitamos certificar tus estudios. Cuando tú salgas al extranjero, vas a necesitar llevar un certificado de que eres graduado. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese certificado a ti te va a abrir puertas en ese lugar. Si tú llegas sin ningún certificado, sin ninguna carta, sin ninguna autorización, las organizaciones, las instituciones y las autoridades de ese país no te van a tomar mucho en cuenta. Y la ventaja es que en GPM serás mentoreado, va a ser asignado un tiempo de mentoreo por alguien en particular. Los retiros, vas a tener la posibilidad de realizar prácticas misioneras, ¿ya? Son prácticas de corto plazo, sean en ambientes de selva, sean en ambientes urbanos, dependiendo del contexto de tu llamado, ¿ya? Porque a veces se piensa que misiones es ir a la selva, pasar hambre, que te pique un alacrán y arrancar que te están tirando lanzas, flechas. No. Hacer misiones hay muchas formas, muchas maneras. Puede ser apoyar una organización que trabaja con niños, levantar un colegio, levantar quizás un centro de salud donde no hay, levantar una iglesia. Muchas formas de hacer misiones. Ya no hay que estructurarse en una sola. Lo importante, como dice el número 3, es que tú estés convencido de tu llamado. El primero en tener la convicción eres tú. Si tú no crees en tu llamado, no tienes convicción de tu llamado, ¿a quién le vamos a preguntar si tú eres el primero en que debe tenerlo claro? Entonces tú presentas esta solicitud una vez terminado todo tu proceso de GPM, ya tienes que llenar una ficha que se llama candidato misionero. Esa ficha te la recepciona el DNM, te da algunas recomendaciones y es el DNM el que te promueve o te recomienda al Directorio Nacional de las Asambleas de Dios. ¿Ya? GPM, saliste bien en GPM, GPM te recomienda al DNM y DNM dice, ¿sabe qué? El presidente nacional y comité nacional, este hermano, esta hermana ha cumplido, tiene un llamado claro, se está preparando, está pero impecable para hacer su gira y ellos dan el visto bueno, la firma, y tú desde ahí comienzas a hacer tu gira nacional. Es decir, estás autorizado para visitar las iglesias, hablar de tu proyecto y levantar recursos para irte en este proceso. Sigamos avanzando para que no nos pille el tiempo. Lo segundo, primero entrar a GPM. Lo segundo, tienes que finalizar estudios teológicos y misionológicos certificados. Esto es fundamental. Porque a nosotros nos gustan las cosas a la chilena, ¿ya? Todo así, rapidito, ¿para qué hacer las cosas bien? Si pueden, como decía un humorista, si pueden salir más o menos. Yo siempre me pregunto, ¿por qué siempre los misioneros norteamericanos, no tengo nada contra los misioneros norteamericanos, los quiero mucho, solamente es un ejemplo, ¿por qué siempre los misioneros norteamericanos que llegan a Chile inmediatamente, en un corto plazo, toman un cargo o se les asigna un cargo inmediatamente? Y estamos hablando de cargo distrital o nacional.
porque su nivel de preparación es óptimo, es bueno. Ya en lo teológico, en lo misionológico están muy bien preparados. ¿Ustedes creen que un misionero chileno que llega al campo, le dicen venga para acá y le proponen inmediatamente encabezar un proyecto, estar a cargo? Lamentablemente no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no nos gusta a nosotros capacitarnos y entrenarnos. ¿Por qué es importante los estudios teológicos? Porque vamos a enseñar la Biblia. O sea, si no conocemos la Biblia, ¿qué vamos a enseñar? Es ahí donde está la revelación de Dios a la humanidad, en las Escrituras. Es ahí donde tenemos que nosotros centrar nuestra evangelización. ¿Ya? Y por eso es importante, existen los institutos bíblicos, los distintos distritos, o también hoy día a nivel online están la mayoría trabajando con cobertura nacional. Y también los estudios misionológicos. El DNM tiene una Escuela Nacional de Misiones, ¿ya? Y la Escuela Nacional de Misiones del DNM funciona exclusivamente a través del DNM, sea presencial o sea online. ¿Por qué hablo de esto exclusivamente? Porque hay un plan de curso que tiene contenidos básicos que ustedes deben adquirir para ser misioneros. No es que simplemente tú entraste a un lugar a estudiar misiones y te pasaron, esto misiones es ir al otro lugar y todo muy superficial. No, acá se te entrega el contenido necesario que tú debes adquirir para estar en el campo. ¿Ya? Queremos enviar lo mejor. Ya no queremos de alguna manera que nuestros misioneros chilenos sean mirados como de segunda categoría por ser latino y por ser chileno, sino queremos que tengan una preparación óptima y que tengan el entrenamiento y capacitación suficiente para poder liderar cualquier grupo, sobre todo estos grupos multidisciplinarios y multiculturales donde son de distintas naciones. Tercero, haber cumplido todo el proceso GPM. Tus estudios teológicos los puedes haber terminado antes de ingresar al GPM o durante el proceso de GPM o al finalizar el proceso de GPM. Lo importante es que los termines. Y el proceso de GPM, ¿cuándo tú lo terminas? Ya cuando el directorio de GPM ya se da cuenta que ya no tiene nada más que entrenarte, nada más que decirte, sino que ahora tú tienes que experimentar tu propio proyecto en el campo. Es decir, es hora de que ahora tú tengas tu propia vivencia, tu propia experiencia a través de este llamado y de este proyecto que tú debes de realizar. Tienes que cumplir el proceso. Ya aquí no existe el bypass ministerial. Por lo menos acá en Misiones no usamos el bypass ministerial. Ya, no, que yo soy amigo del director, que yo soy amigo de aquel. No, no. Aquí una excepción que hagamos nosotros y se nos cae toda la estructura. ¿Ya? Aunque sea muy amigo, muy cercano, todos tienen que pasar el mismo proceso. Porque eso es justo absolutamente para todos. Para mi amigo, para mi familiar y para todos. Cuarto. Sumamente importante. Sumamente importante. ¿Se ha fijado que en algunos trabajos cuando uno quiere postular dicen salud compatible? Se imagina, no sé, que quiere ser doctor, enfermero y no sé, tiene alguna enfermedad que se desmaya cuando ve sangre. Estaría la gente atendiendo más al doctor y al enfermero que al paciente. Por eso la salud física y psicológica compatible es trascendental. Primero, porque como está la primera imagen, se necesita que haya un bienestar familiar si que tú sales con familia. Todas las cosas en el campo se agudizan. Si tú sientes que allí tienes problemas, queridos, en el campo misionero todo se agudiza. Primero porque no hay ningún familiar a tu alrededor para hacer contención. No hay ningún amigo a tu alrededor para hacer contención. No está tu pastor para hacer contención, no está tu líder para hacer contención. Todas esas redes tú las vas a ir construyendo en el tiempo, pero no llegan inmediatamente. Por eso tú necesitas una salud física y psicológica compatible. Como decimos en Chile, ¿se imagina que a alguien se le arranquen las cabras para el monte, como dicen, bueno, o le faltan palos para el puente? Quizás con qué cosa sale allá en Misiones. Lamentablemente han ocurrido muchos casos donde misioneros han tenido que ser devueltos a sus países producto que no tenían una salud psicológica compatible, porque en el campo comenzaron a tener delirio de persecución.
comenzaron a sentir de alguna manera soledad, depresión, crisis se agudiza. ¿Cómo podemos saber si tiene salud psicológica? En GPM, durante todo ese proceso, ya van a haber trabajo y entrevistas con psicólogos, ¿ya? Para saber ya qué tan óptimo estamos para salir al campo o al país en que nosotros tenemos el llamado. Salud física, como dice ahí, va de la mano el corazón y el cerebro, ¿ya? Es decir, tiene que haber una coherencia de nuestra salud física, psicológica, y eso se traduce también en la última imagen, emocional. Tenemos que ser estables y nuestra salud lo va a determinar. Sigamos al punto 5. Y este punto, de repente, las famosas tarjetas que yo creo que tienen a Chile, a la mitad de Chile endeudado. Una de las cosas importantes que tú tienes que tener resueltas antes de salir es estar libre de todo conflicto financiero. No, el hermano quiere salir de misiones porque está en Ticón. Y entonces, si sale, ya no lo van a seguir más, no lo van a ubicar más. No. O de repente tiene un tema legal, no sé. Supongamos que tuvo un conflicto y tiene alguna deuda pendiente legalmente. Puede que inclusive hasta tenga arraigo nacional y nosotros, la iglesia, promocionando al hermano y que el hermano se va a ir a misiones y resulta que a lo mejor el hermano tenía arraigo nacional y nosotros no sabíamos. Entonces, todo ese tipo de cosas es importante, ya que estén libres. Por eso sale el avioncito, sale el mundo y dice close, cerrado. Ya no va a poder ser. Ya, por eso, antes de o cuando entra el proceso de GPM, va a ser fundamental ya recibir orientación en esta línea para administrar bien los recursos. Porque aquí en Chile gastamos muchos recursos, pero en el campo no siempre van a llegar todos los recursos. Y dependiendo del lugar donde vayamos, el costo de vida es caro. Europa de por sí es caro. Si usted tiene un llamado a Europa, sepa que allá es caro y va a necesitar por lo menos $1,000 para vivir. Por lo menos. No así Asia. Asia el costo de la vida es más barato, pero la calidad de vida también es distinta. ¿Ya? Por eso todo va a depender del lugar en el cual usted está siendo llamado por el Señor. Sexto, una vez que ya tú pasaste todos los procesos y se te adjudicaron todas las aprobaciones, ya tiene que venir la gira nacional. Arriba ahí sale el director conversando ahí, se parece con la barba a Marcelo Marcón, mi amigo Marcelo no está ahí. Ya ahí está hablándole a Marcelo Marcón ahí, que es el vicepresidente nacional. Saben que acá tenemos unos jóvenes que ya están listos, pasaron todo el proceso para hacer la gira. Maravilloso, lo firmamos, autorizamos, mandamos un correo a nivel nacional a todas las iglesias pastorado, que el hermano tanto va a empezar su gira, prepara sus maletas, si tiene que ir en tren, en avión, en bus, en barco, a pie, lo que sea, pero él va a ir a todas las giras. ¿A dónde? Todas las iglesias de Chile están abiertas para alguien que está autorizado por el DNM y el presbiterio ejecutivo para hacer giras. Ninguna iglesia se puede cerrar. Ya, es decir, cada vez que usted va de gira, todas las puertas de la iglesia tienen que estar abiertas porque de alguna manera estamos promocionando a nuestro misionero que va a ir a las naciones. Séptimo, sumamente importante. ¿Por qué la gira? Primero, para dar a conocer tu proyecto, ya, porque la gente tiene que estar hablando por ti. El respaldo y cobertura espiritual es esencial, porque hay países que tienen mucho conflicto espiritual. Por ejemplo, India tiene una densidad de conflicto espiritual muy fuerte. ¿Ya? El nivel de presión espiritual allá es fuerte y tú necesitas tener de alguna manera cobertura y respaldo de alguien que también esté orando por ti. Pablo siempre decía, oren por mí para que la palabra corra. Él no era orgulloso, arrogante, diciendo que era el apóstol y no necesitaba, sino que él pedía oración porque entendía la importancia de que hubiera un cuerpo orando por él. Lo segundo es lo que aparece aquí, ¿ya? Para levantar recursos. Ya hay gente que se te compromete cuando te ve, dice, hermano, tenga mi compromiso, y ahí usted le entrega un sobre de compromiso y se firma un documento, voy a estar todos los meses apoyándote con cierta cantidad, o la iglesia se compromete a todos los meses apoyarte con cierta cantidad. Lo importante, como dice el punto 7,
es que en lo posible tengan los recursos de los primeros 3 meses en el campo, que son los más conflictivos. ¿Por qué? Porque tú te tienes que ubicar, te tienes que adaptar al clima, al idioma, a las comidas, ¿ya? Porque aquí de repente somos un poquito regodiones, no, allá vas a tener que comer lo que hay, ¿ya? No sé si será ratón escabechado, no sé, pero no necesariamente, pero es un decir. Pero sí, los tipos de comida son distintas. Por ejemplo, en Asia comen muy picante, ¿ya? Nosotros cuando estuvimos en China, yo me llené la frente de espinilla porque yo no como ají. Pero un día amanecí como verdadero adolescente, toda mi frente llena de tremenda espinilla porque la comida es muy picante. Pero hay que adaptarse a todo ese tipo de situaciones. 8, ya llegaste de tu gira, terminó su gira, nada más que hacer, ahora es el momento de firmar. Mira la cara feliz del que está firmando ahí. Yo creo que no hay momento más feliz para el que tiene el llamado misionero cuando ya está firmando su protocolo de salida y su acuerdo con red de apoyo. ¿Qué significa acuerdo con red de apoyo? A veces trabajamos en conjunto con agencias, ¿ya? Actualmente tenemos misioneros ya que han salido a través de agencias en la cual la Asamblea de Dios no es fuerte en ese país, pero sí esa agencia es fuerte en ese país y firmamos un protocolo de acuerdo para trabajar en conjunto. Y ahí, en ese protocolo de salida, están todos los detalles importantes y los cuidados importantes que usted debe tener ahí en el campo. ¿Por qué todos estos detalles? ¿Sabes por qué? Porque el que sale como misionero del DNM, quizás algunos no lo han visto así, pero el que sale como misionero del DNM está siendo el representante y la cara visible de la Asamblea de Dios de Chile. Por eso que todos estos protocolos de formación, de entrenamiento y de capacitación. Porque allá no van a decir, oh, el hermanito de la iglesia tanto, del distrito tanto. Allá van a decir, el misionero chileno. ¿Y ustedes creen que va a quedar mal el misionero chileno? ¿Saben, amados hermanos? A veces en algunas ciudades se han cerrado las puertas porque algunos misioneros en algún lugar, no los nuestros, ¿ya? Pero sí ha ocurrido que misioneros de otros países, en otro lugar, han actuado de manera inapropiada y le han cerrado las puertas a ese misionero y también a la nación enviadora. Por eso es importante todos estos protocolos y estos acuerdos con la red de apoyo. Y lo noveno es que cuando tú sales te tienes que presentar a las autoridades que te van a recibir. Si te vas, no sé, a Francia, vamos a firmar un documento con la organización allá en Francia y cuando tú llegas, la organización en Francia va a esperar que tú te presentes ya y tomen quizás ahí un cafecito, un croissant de camaradería, no sé, ahí van a ver que se sirven para conversar y se conozcan para ver cómo van a trabajar en conjunto. Una vez en el campo, tú tienes que enviar sí informes personales, es decir, ¿cómo estás? Ya supongamos que perdimos el rastro del misionero, es complicado, ¿cómo vamos a ver cómo está, cómo le está yendo, su economía, su estado de salud, su familia? Y los avances del proyecto, ¿ya? A veces la gente sale y dice, no, vamos a ir, la vamos a romper, es como cuando uno sale así, la vamos a romper, la vamos a hacer toda. Pasan 5 meses y no pasa nada, 6 meses, a veces hasta un año. ¿Sabes por qué? Porque el primer año siempre es de adaptación, sobre todo si tú no manejas el idioma. Para ir a comprar, que vas a tener que andar como los niños apuntando lo que tú quieres. Pero no puedes estar todo el año apuntando las imágenes. Tienes que en algún momento aprender a comunicarte. Por eso el primer año es fundamental que tú envíes informes, avances para poder guiarte y orientarte en cómo seguir avanzando en aquello. Entonces yo te invito, junto a mi esposa, junto al DNM de Chile, junto a la Asamblea de Dios, a que juntos cumplamos la gran comisión de las naciones. Que nada impida que tú puedas salir. Las naciones actualmente están con algunas restricciones por COVID, pero cuando se bajen estas restricciones van a quedar abiertas para que tú puedas salir. Entonces, finalmente preguntémonos lo siguiente. ¿Por qué quiero ser misionero? ¿Estoy activo en la iglesia local? Si no, empiezo inmediatamente. ¿Siente un fuerte deseo por evangelizar especialmente a otras culturas? ¿Muestras interés en otras culturas? No pierdas tiempo. Lo tuyo va por las misiones. ¿Estás hablando a la autoridad sobre tu llamado? ¿Sabe? Tengo esta carga. Habla con ellas para que después el proceso sea más adaptable y fácil también para todos.
A veces nos cuesta rendir cuenta a otros, como que nos mandamos solo, yo soy solo, nací solo y vivo solo, ¿no? No, en la vida vamos a tener que rendir cuentas. ¿Ya? En el colegio rendimos cuentas al profesor. En la casa a los papás. En el trabajo al jefe. Y cuando te casas, a tu esposa, a tu esposo. Y cuando sales de misiones, a la organización. Es decir, siempre vamos a rendir cuentas. Así que debemos adaptarnos. ¿Te sientes cómodo con la gente de otras culturas? Entonces la misión es lo tuyo. ¿Te gusta compartir, oír cómo hablan? ¿Te gusta escuchar sus sonsonetes, sus acentos, etcétera? La misión es lo tuyo. Amas a los no alcanzados, evangelízalos. Comparte con otros. Porque de alguna manera hay mucho por hacer. Hay más de 3.000 millones en el mundo que todavía no escuchan del Evangelio de Jesucristo, y hay 16.000 etnias que están en el mundo para ser alcanzadas. Y eso sería, amados. Gracias por su tiempo.